Entre los lugares más frescos de la mancomunidad se encuentra San Marcos de Caiquín. Según la tradición popular, Caiquín fue parte de los cacicazgos lencas que hicieron gran resistencia a la conquista española. Antes de Caiquín se llamaba Guarambayul, Guaripop, ese era el nombre de indígena. Aquí era un dormitorio que ocupaban en este lugar. Y entonces dice que había un árbol que se llamaba esquín. Es un árbol que le llamamos liquidama. Entonces después le cambiaron de Guarambayul, Guaripop y le pusieron Caiquín porque terminaba en in. Las montañas cercanas de Caiquín están llenas de cuevas, ríos y cascadas que lo vuelven un lugar mágico, donde se despierta la imaginación mística de los pobladores. La principal es la Cueva del Padre, porque allí se libraban de las grandes guerras que habían. Entonces allí se libró un sacerdote. Entonces por eso le pusieron la Cueva del Padre. La iglesia de San Marcos en Caiquín cuenta con un hermoso Cristo crucificado sangrante, además de imaginería del siglo XVI. No era aquí donde iban a construir este templo, sino que donde le iban a construir en el Llano Grande, que allí pues es más parejo y amplio todo. Pero la tradición fue de que la Virgen de Santa Ana la habían encontrado aquí en un palo de higo, aquí era una laguna, y en medio estaba un árbol de ese de higo. Y entonces allí venían a encontrar, la hallaban la Virgen de Santa Ana, y entonces dijeron que la construcción era aquí que convenía. Belén es el municipio más cercano a la ciudad de Gracias. Antiguamente era llamado Curicunque, que en lengua indígena significa lugar de casas, aunque también así dicen que le llamaban al sonido de las lechuzas, por lo que se cuenta que en aquella población existían muchas de estas aves. Y Belén surgió en ese entonces como un lugar de familias acomodadas de la ciudad de Gracias, ¿verdad? El municipio en sí se caracteriza por la producción de café, granos básicos, ganadería en pequeña escala, y también hay algunas fortalezas en materia de producción de barro, ¿verdad? Teja, ladrillo, que es lo que algunas familias se dedican a ese rubro. Los caminos a Belén son caracterizados por las pequeñas fábricas de teja y ladrillo, producto que adorna las casas de las poblaciones circunvecinas. El barro para teja tiene que ser más fino y el barro para ladrillo tiene que necesitársele arena. Teja de 18 por 9 por 11 pulgadas. Aquí la box. Esta tejita es para tapiales o para adornos en las casas. Belén es el único municipio menor que cuenta con 2 iglesias católicas coloniales. La Iglesia del Rosario, que corona el Parque Central, y la legendaria Ermita de Belén. Aquí era un camino real, ¿ves? Y dice que las hacían donde mero pasaba la gente en los caminos reales, dice, para llamarle, dice, la atención a los indígenas, dice ahí en los tiempos, ¿verdad? Porque ellos dicen que los conocían como indígenas salvajes, ¿verdad? Que poco acercaban a donde estaba se congregaban, ¿verdad? Entonces por eso dice que las ermitas en ese tiempo se hicieron para traer a escuchar el evangelio a mis padres me han dicho que es la iglesia más antigua. Sin duda alguna, de los municipios de la mancomunidad, el más importante por su historia es la ciudad de Gracias. Aquí los colonizadores se instalaron para administrar los bienes de la corona española de lo que hoy llamamos Centroamérica, así como la producción de las tierras y las comunidades indígenas de la época.
De ahí que el principal atractivo de esta ciudad sea el trazo arquitectónico de sus construcciones coloniales que datan de los siglos XVI, XVII y XVIII. De pie se encuentra aún la puerta de entrada a la Audiencia de los Confines, principal instancia judicial en la región y que funcionó en Gracias hasta 1544. Un momento importante en la historia porque se convierte como en la capital, pues, o sea, el centro más importante, el centro del gobierno de la capitanía de aquel entonces, que cubría desde Chiapas, hasta la parte de Panamá. Entonces, y Gracias era también otro variable importante que consideró don Alonso Maldonado, es que este era un punto equidistante hacia todos los sitios que habían sido ya colonizados, y se le llamaba por eso de los confines. Posteriormente, y en 1550, se inicia el proceso de evangelización, y se inicia precisamente aquí en el occidente del país por la mayor concentración de indígenas que había en esta zona, y vienen los padres mercedarios, ¿verdad?, de la Orden de la Merced, para iniciar este proceso de evangelización. Ellos inician el proceso después de un año, o sea, en 1551, y empiezan a construir conventos y a construir iglesias. La ciudad de Gracias cuenta con 4 iglesias. La más antigua es la de San Marcos, del siglo XVI, lugar donde fue instalada originalmente la ciudad. La iglesia ha sido reconstruida en varias ocasiones debido al deterioro sísmico del que ha sido objeto. La Merced también es una iglesia antigua colonial. Las cúpulas de sus campanarios son de forma piramidal. Las iglesias católicas más recientes son las del barrio de San Sebastián y la de Santa Lucía en el barrio Mexicapa. Cada año estas iglesias celebran los tradicionales huancascos, ritual que viene de la tradición indígena lenca, por lo que se ha identificado a ambos lugares como barrios de indios dentro de la época colonial. Los huancascos eran celebrados entre poblaciones indígenas y era un símbolo de hermandad, donde se hacían pactos de paz entre los pueblos. A mediados de los años 50 del siglo XIX, tropas guatemaltecas y salvadoreñas era paso obligado aquí en Gracias porque venían, quitaban y ponían presidentes en Honduras. Entonces el Congreso dispuso que se fortificara la ciudad de Gracias. Una edificación más reciente en la historia de Gracias es la Fortaleza de San Cristóbal, que data de 1850. Se trata de un edificio militar que fue construido por don Juan Lindo como prevención de posibles ataques a la ciudad cuando hubieron una serie de disturbios entre conservadores y liberales en toda Centroamérica. Hicieron un monumento como de 10 metros de altura y servía también en las fortificaciones para proteger la tumba del expresidente Lindo. Los torreones se hicieron posteriormente. Al pie de las faldas del cerro de la Fortaleza de San Cristóbal se encuentra la Casa Galiano. Se trata de una obra civil colonial que muestra la arquitectura habitacional del siglo XVIII. La Casa Galiano funciona actualmente como centro de interpretación cultural de la mancomunidad y en su interior hay exposiciones permanentes sobre la historia de la zona. En la parte posterior de la casa existe un jardín botánico que se encuentra abierto para el conocimiento del público en general sobre la flora de la región. Hoy en día la mancomunidad de Colosuca ofrece muchas comodidades al visitante, brindándoles una experiencia inolvidable en Honduras. Comúnmente en el mercado de aquí, de la ciudad, se puede encontrar lo que son elotes cocidos, tamales, picucos, montuca, durante todos los días, pero en todas las casas se da más que todo en el mes de la identidad nacional, que es el mes de julio. El esfuerzo de todos los hijos de Colosuca se demuestra en su trabajo diario, efectuado con dedicación y cariño, para que todo aquel que quiera saber y conocer más de esta región
Sea bienvenido a la mancomunidad de Colosuca.